9 horas 24 minutos, estamos de vuelta, me estaba atorando para acá, es que ayer sí que gritamos muchísimo y bueno, fue un día de trabajo también arduo, forzando un poquito la voz, pero aquí estamos. Vamos a saludar con César Bedón, analista jurídico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Las Guarmis. Y bueno, nuestra preocupación desde acá, desde este espacio, es qué pasa ahora que han asumido ya las autoridades locales, qué dejan las alcaldías, las prefecturas a las nuevas autoridades, y esto tiene un análisis también desde el punto de vista jurídico. Habrá que ver los contratos que se han firmado y todo esto puede tardar también un tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sofía. Qué gusto poder saludarle. Un saludo a la provincia de Pichincha, un saludo a las nuevas autoridades, a la prefecta Paula Pavón, al alcalde Pavel Muñoz, desearles de éxitos. Creo que el éxito de ellos es el éxito de las provincias, el éxito de la ciudad y fundamentalmente creo que es el elemento fundamental para retomar el sendero del desarrollo en el país. Ahora hay que ver qué reciben, ¿no? Bueno, en el caso de la prefecta Paola Pavón hay una continuidad, sin embargo, en el caso del municipio de Quito y también podemos hablar del municipio de Guayaquil, los discursos de los últimos días han hablado de que les han dejado endeudados, de que han dejado ya contrataciones realizadas, algunas muy aceleradas en los últimos meses. Esto, ¿cómo se puede verificar y qué tanta acción pueden tener ahí las nuevas autoridades? Bueno, yo creo que es necesario primero entender el proceso de transición de los gobiernos que está reglado y que es una obligación legal de cumplir, se ha dicho de paso, porque desafortunadamente si bien en nuestro país lamentablemente cumplimos lo que nos genera una coerción, lo que nos genera alguna sanción, lamentablemente digo, el proceso de transición no tiene una sanción o no tiene una revisión de parte de los órganos de control, como podría ser la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana quizás, o el propio Consejo Nacional de Competencias. Sin embargo, ya existe un procedimiento que se debe cumplir, no al momento del 14 de mayo, que es la fecha en la que se transfiere las capacidades y las competencias de una autoridad saliente con otra nueva, sino que inclusive el procedimiento habla que una vez de que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, debe ya iniciarse por la autoridad que todavía está en funciones, convocar a una reunión de trabajo a sus equipos a fin de establecer los mecanismos, de estructurar responsables, comisiones, para que en las diferentes áreas, área administrativa, financiera, obras, gestión, etcétera, vayan estableciéndose ya los elementos fundamentales de lo que se realizaba durante la gestión de casi 4 años de esas autoridades. Uh-huh. Y eso lo manda el Consejo de perdón, el Consejo Nacional de Competencias en un procedimiento bastante reglado, que se ha dicho de paso, antes del gobierno del presidente Correa no existía. Lamentablemente, en estas épocas, nuevamente hemos visto que en algunos lugares, entiendo que en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, no se dio un proceso de transición específicamente Uh-huh. entre la siguiente prefecta y la actual prefecta Lourdes Tibán, por ejemplo. Entendemos que se han hecho inclusive acciones administrativas de accesos a la información pública, que no sería el caso, ¿no? Porque a la final del día es una nueva autoridad la que va a tomar las riendas de esa gestión pública. Y ahí establecer y aclarar la necesidad y la pertinencia de este proceso de transición. No se trata simplemente de entregar el puesto, de entregarle un periodo de gestión a una nueva autoridad que ha ganado legítimamente a través de los procesos populares, en este caso de las elecciones, sino ya se trata, como lo dice la doctrina, consiste en que la nueva autoridad aterrice su gestión pública en el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial que se viene aplicando por la autoridad saliente. Recordemos que los PDIOT tienen una relación con el Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, los PDIOT están aprobados no para el elemento inmediato, sino más bien para el futuro. En este caso, el PDIOT está aprobado hasta el 2030 y en ese contexto son las nuevas autoridades los que tienen que aterrizar el plan de gobierno que ganó en las urnas, que se debe adecuar a ese plan de desarrollo territorial. Pero lamentablemente cuando no existen esos procesos de transición, lamentablemente pasado en Guayaquil, ha pasado en el Guayas, ha pasado en Uh-huh. Cotopaxi, Agua,
no tanto en Quito, pero lo que ya vamos a hacer un paréntesis ahí, lo que genera es que efectivamente no pierda la nueva autoridad, porque a la final del día el éxito de la nueva autoridad se refleja en el éxito del desarrollo de la gestión, y el éxito del desarrollo de la gestión bajo los parámetros de la nueva administración pública constituyen que se tutelen y precautelen las tutelas, pero fundamentalmente los derechos, los principios y las garantías de los ciudadanos, de los administrados frente a la gestión pública. Y eso es lo que no se da cuando no existen esos procesos coordinados o esa entrega de información en los procesos de transición. Pero como insisto en la primera idea, es porque lamentablemente están los administrados siempre bajo la necesidad de que exista una coerción. Pero Quizás no si es hay una que sanción, entonces no hay una no hay sanción. una sanción, Ujú. no hay una sanción y lamentablemente al no existir una sanción, no se genera una obligatoriedad. Pero Pero creo que ayer, por la mayor ejemplo, abogado, veíamos las imágenes del alcalde saliente en Quito, Santiago Guardera, se fue despidiendo y todo, y en su discurso dijo que había dejado un cuadernito con 100 hojas bien ordenado y que ahí estaba todo y que deja la ciudad ordenadísima. Que sí, hay que corroborar que lo que se está entregando, que esta información entregada sea realmente verídica. Exactamente. Ahora, usted hacía una pregunta importantísima. ¿Qué pasa con los contratos de último momento? El código o el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que es norma orgánica que regula los procedimientos de la gestión en las prefecturas, en los municipios, en las juntas parroquiales, bueno, en los gobiernos regionales no existen en el país, establece claramente que la deuda flotante, el artículo 213, que parece que muchas de las administraciones que ya salieron ayer no conocían este artículo y esta prohibición. Y esta prohibición sí, so pena de sanción, destitución y responsabilidad civil. La deuda flotante consiste en que 6 meses antes de la posesión de las nuevas autoridades, la administración saliente no puede comprometer recursos, no puede endeudarse de lo que no esté planificado. Claro, en términos generales dirán, quizás se podría aplicar los meses de noviembre y diciembre, pero ya no en el primer cuatrimestre. Y claro, la idea general podría ser esa, pero recordemos que la Constitución, pero fundamentalmente el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, nos establece que en el periodo del año del cambio de gobierno existe la aprobación del presupuesto prorrogado. Y en la aplicación del presupuesto prorrogado, la Procuraduría lo ha dicho claramente, algo que ya la Constitución lo recoge y lo define, que se debe establecer la aprobación del presupuesto prorrogado en virtud del codificado al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, que en estos 4 meses de del año, de este periodo fiscal del 2023, lo único que podía gastar, sea el alcalde, los prefectos, los salientes, era lo que hayan codificado, es decir, lo que tenían planificado y habían efectivamente ejecutado hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahora aquí la pregunta es, ver si en el cuadernito de 100 hojas efectivamente todo lo que dejaron en este momento, las obras inconclusas, las obras mal hechas, las obras y contratos suscritos a última hora, estaban dentro del codificado al 31 de diciembre del 2022 y estaban dentro de lo planificado. Porque si eso no se encuentra, el primer elemento que deberían realizar, en este caso, los alcaldes que se van a encontrar con este problema, el alcalde Muñoz, si encuentra esos contratos de última hora, lo primero que deberá tener es una certificación de la planificación institucional del periodo anterior versus con lo codificado al 31 de diciembre de 2022 y tendría ya un elemento fundamental de establecerse si es que el contrato ya es además lesivo, tendría ya una causal para declararse la terminación unilateral de los mismos. Pero los efectos jurídicos no solamente es para la administración actual, sino que también tiene que establecerse en el marco del control, porque estaríamos hablando, digamos que tal vez, pongamos un ejemplo, en el contrato de obra de repavimentación, estamos inventándonos, de la avenida Los Conquistadores, ¿ya? Para ejemplificar nada más, se dio tal vez un anticipo. Ese anticipo sería ya ilegal, porque se dio contra expresa prohibición. ¿Por qué? Porque la planificación municipal quizás no contempló. Quizás al 31 de diciembre efectivamente no estaba codificado ese proceso de obligación y por lo tanto ya tendríamos ahí un pago indebido. Ujú. Tendríamos ya un elemento para declarar la terminación unilateral del contrato. Entonces, la afectación ahí, regresando a la idea inicial de esta intervención, no es la necesidad de que la Contraloría le sancione por no haber cumplido el proceso de transición, sino que es el efecto jurídico
de gravamen en contra de la administración, en contra de la ciudad, en contra de los administrados, porque vemos que tendrían estos contratos no una base jurídica sólida, no tendrían una planificación específica, pero fundamentalmente todos los efectos que se generen a partir de esa indebida contratación tendrán que declararse la lesividad, tendrán que declararse la ilegalidad y claro, eso en la vía administrativa. Y luego en el elemento de control, en cambio, será la Contraloría la que tendrá que entrar a revisar las acciones realizadas por las autoridades salientes. Precisamente ahí le Pero quería consultar, abogado, si es que sería la Contraloría de oficio o si serían las administraciones las que soliciten a la Contraloría, porque también escuchábamos al concejal Wilson Merino hace unos días tener entre sus primeras propuestas que se conforme una comisión que también fiscalice todo lo que ha sido la contratación del Metro de Quito. Ahí tendría que intervenir la Contraloría o se podría hacer solo desde las sillas de los concejales. a ver, yo voy a dar la respuesta en dos momentos. Yo soy de las personas que, que defiende que el proceso de control debe hacerse desde el control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno es la capacidad legal que tienen los servidores públicos, que tienen los órganos administrativos de revisar y verificar la situación en la toma de decisiones, lo que se llama el control previo y el control concurrente, que son los tiempos del control, y un control que es el posterior, que lo hace la Contraloría. Entonces, en ese contexto yo defiendo que no es necesario que las nuevas administraciones lo primero que hagan es pedirle a la Contraloría que llegue. Primero porque la Contraloría ya tiene un plan anual de control que está aprobado el año anterior. El plan anual de control que se están aplicando en todas las instituciones públicas en este momento ya fue aprobado en diciembre del año anterior. Entonces, para que la Contraloría pueda ingresar de manera inmediata, no va a darse. Uh -huh. Lo que debería pasar es que exista una denuncia evidenciándose que efectivamente existe despilfarro, existen acciones ilegales, lesivas, advertidas de un proceso ya de investigación, en este caso sería el control interno institucional, para que la Contraloría pueda actuar. Pero el problema es que la Contraloría tampoco va a poder actuar de manera inmediata y tampoco puede actuar de oficio. Uh -huh. Lo que tiene que esperar es que una vez que la denuncia sea presentada por los ediles, en este caso los señores concejales, la Contraloría revisará, podría hacer una verificación preliminar, pero para esa verificación preliminar tiene que previamente planificarse un proceso de auditores, presentar todo un equipo, más o menos 5 o 7 días en ese informe, que deberá concluir la pertinencia o no de hacer un examen de control. Y eso Ahora, no implica que uh -huh. y eso no Abogado. implica que el examen de control no se va a hacer mañana, sino que tiene que entrar a la reforma de la planificación de las acciones de control de Contraloría, digamos, en el municipio de Quito, y ahí recién poder hacer examen especial. Para ir cerrando, también hemos escuchado a alcaldes que han asumido y que han hablado del tema de cambios en el personal también, que, por ejemplo, directores han pasado, esto nos dijeron desde el municipio de Rumiñahui, el alcalde electo, bueno, ya alcalde posesionado, Fabián Isa, nos decía que se cambiaron directores a contratos por código de trabajo, con otras modalidades para que se queden en otros puestos. Ayer también le escuchábamos a Aquiles Álvarez que mencionaba que iba a ser pues él decía que va a sacar a los funcionarios de Cintia Viteri, por ejemplo. ¿Esto se puede así nomás? También es una pregunta que podemos plantearnos inmediatamente, y lo propio en el municipio de Quito también ha habido movimiento de personal, pero nos llamó la atención lo de Rumiñahui, por ejemplo, que se decía que los directores habían sido contratados luego con otros cargos para que puedan quedarse. Todos los elementos que se hacen en la gestión pública tienen que estar basados en dos principios fundamentales que nos trae el Código Orgánico Administrativo, que es el principio de la juridicidad y de la legalidad. El de juridicidad que exige que la gestión pública tiene que razonar sus acciones en virtud de la Constitución, las leyes, reglamentos, sentencias vinculantes de la Corte y fundamentalmente también, obviamente, respetando los derechos humanos. Y la legalidad, en cambio, nos refiere a que las instituciones públicas deben realizar lo que la competencia, la potestad legal les permite realizar. No pueden irse ni más ni menos de las acciones o omisiones que le permite la norma. En ese contexto, lo que hay que revisar desde el punto de legalidad sería que si ya efectivamente fueron cambiados a último instante, a último momento, si están en contratos ocasionales, pues obviamente esos contratos pueden ser revocados fácilmente, porque no existiría la legalidad respecto de la pertinencia de la contratación. Pero ahí algo fundamental que quizás se les está olvidando a las nuevas administraciones, no digo nombres, sino de manera general, porque he escuchado en varios segmentos de nuestro país
que, por ejemplo, lo que pasó en Quito, que les establecieron un nuevo estructural orgánico y efectivamente Pavel Muñoz ha indicado que él va a suspender, va a tomar la decisión y una resolución administrativa de suspender la aplicación, pero creo que en otros municipios no tienen clara la idea. Lo que debe hacerse es que bajo las nuevas condiciones de las normas de control interno, emitidas por la Contraloría General del Estado y que están en vigencia desde febrero de este año y que empezarán a aplicarse desde el segundo semestre de este año fiscal, es decir, desde julio, hay una condición fundamental y establece que en el manejo del talento humano, la estructura orgánica tiene que estar relacionada a las condiciones y las necesidades institucionales. Si es que la estructura orgánica no está relacionada en esas condiciones, tienen la capacidad legal no solamente de suspenderlas, sino que de derogarlas y eliminarlas de la vida jurídica e institucional. Entonces, en ese contexto, si efectivamente entre gallos y medianoche, por decirlo peyorativamente, hicieron estos cambios en las gestiones públicas, lo primero que deberían es advertir eso. Si efectivamente el director que antes era de libre nombramiento o remoción, ahora pasó a tener un cargo o perfil de Coordinaciones técnicas nos decían. coordinación técnica, y que esta coordinación técnica le permite tener un contrato ocasional, pues habrá que analizar la estructura orgánica y la necesidad institucional, si cabe o no esa coordinación técnica. Si no cabe esa coordinación técnica, lo pertinente será declarar la ciudad ese contrato y dar la terminación unilateral de los contratos y con eso no haberse abocado a una posible acción de protección. Entonces, pero apertura de las normas de control interno, que como les insisto, regresando al tema de control, sería un control concurrente, porque sería en la gestión pública que se estaría aplicando estos actos de gravámenes que podrían afectar a la buena gestión pública y que fundamentalmente van a afectar a la carga de la ejecución presupuestaria, fundamentalmente en el gasto corriente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy valioso el aporte también. Ojalá estén escuchando también las distintas autoridades para que sepan qué hacer, ¿no? Porque a veces también se entran un poquito medio perdidos en este cambio y pues la ciudadanía debe saber también qué está pasando en las administraciones municipales. César Bedón, analista jurídico, nos acompañaba el día de hoy, un poco